Muchas gracias. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. 6, 5, 4, 3. En el mundo occidental ha venido sucediendo un poco esto que hemos estado planteando aquí, pero con una salida más clara. En estos países, como lo analiza muy bien Jean-François Revel en un libro que se llama El Estado Megalómano, el estamento político ha venido asimilando la idea del socialismo con la izquierda, con progreso, con libertad, con adelanto, y la idea del capitalismo con la derecha, con el oscurantismo, con el atraso, con la pobreza, con la falta de libertades. Sin embargo, ellos tienen ambas opciones y así vemos cómo Inglaterra tiene un partido conservador y un partido laborista, y Francia tiene, o tuvo en estas elecciones, a Giscard por una parte y a Mitterrand por la otra. Y siempre se han movido dentro de estas opciones, y a pesar del daño que los gobiernos socialistas puedan hacerle a esos países, ellos tienen alternativas políticas que les permiten democráticamente superar esas crisis. En algunos casos, la crisis llega a ser tan extrema como en Francia en el año 58, que la salida no es democrática, pero vemos cómo De Gaulle tiene la grandeza para rehacer a Francia, reenrumbarla y establecer pues, un proceso democrático sano. Ahora, aquí en Venezuela, si uno analiza el espectro político, se encuentra con que cada quien quiere estar a la izquierda del otro. Para usar tu símil, los que quieren enseñarnos a volar no se conforman con decirnos que probemos primero en el piso, ¿no? Por habernos tirado del segundo piso. Y nos tiraron del segundo piso y nos quebramos una pierna y un brazo y tenemos magulladura por todo el cuerpo, pero ahora compiten para ver quién nos propone que nos tiremos de más alto. Entonces hay uno que dice que nos tiremos del 10º, pero hay otro que quiere llevarnos a las torres de Parque Central, y hay otro que quisiera que hubiera una torre todavía más alta para que nos tiráramos de eso. Sí, bueno. ¿A qué se debe esa falta de opinión política en un sentido más progresista, más democrático, más liberal? No, la paradoja es que en los dos partidos que han gobernado Venezuela, porque ahora se ha puesto de moda decir que Copey no ha gobernado, pero la verdad es que los dos han gobernado. No solamente Copey ha gobernado, sino que estos dos partidos, por su representación parlamentaria y por su influencia en el país, gobiernan ambos aun cuando uno de los dos esté en el poder. A pesar de lo que dice el doctor Caldera. Sí, Copey ha gobernado en este periodo y también AD. Esos son los corresponsables básicos de los últimos 25 años. Y en esos partidos existen, y tú y yo los conocemos, una cantidad de gente que piensan como tú y como yo. Pero en privado. Pero no se atreven a decirlo, se dejan arrastrar por los demagogos de esos partidos. Hubo alguien en Acción Democrática, Luis José Oropesa, quien se atrevió a decir el otro día, me dejó asombrado y lo admiro por eso, que el próximo gobierno, que él espera que sea de Jaime Lucinchi, debe desde luego abolir todos los ministerios de Estado que creó este gobierno, pero crear uno nuevo, que ese sí hace falta, que es el Ministerio de Estado para el desmantelamiento del Estado. Porque en efecto es un problema, como todo ese dinero le ha ingresado al gobierno nacional, a los gobiernos que hemos tenido, no era fácil devolverle ese dinero a la sociedad. Y digo devolverle con toda deliberación. Ese dinero no era de los gobiernos, era del pueblo venezolano. El petróleo que está allí y que hemos estado sacando y vendiendo al exterior es de todos los venezolanos. Era preciso devolvérselo a los venezolanos, no se hizo así, se lo cogió el gobierno. Y por eso es dueño de las 3/4 partes de Venezuela y por eso nos está asfixiando económica y políticamente. De manera que en efecto yo creo que estamos en una coyuntura gravísima donde si no hay rectificación, si el próximo gobierno, sea del color que sea, persiste en los mismos errores, es decir, nos sube más alto para tirarnos de más alto, pues acabaremos
si no muertos, porque un país nunca muere, muy magullados. ¿Hacia dónde sientes tú que iría el país? Bueno, si los ejemplos los tenemos, de nuevo, solamente los ciegos o los que no quieren ver pueden ignorarlo. En el Cono Sur pasaron hace mucho tiempo cosas muy parecidas a las que están pasando en Venezuela. Políticas económicas equivocadas llevaron a situaciones como esta. El peso argentino, señores que nos están oyendo esta noche, y mujeres y niños y ancianos venezolanos, porque todos estamos involucrados, no hace muchos años, para la vida de un país, valía lo que valía un dólar. Se cambiaba un peso por un dólar norteamericano. ¿Ustedes saben cuántos dólares argentinos compra hoy, cuántos pesos argentinos compra un dólar? Al cambio oficial, 70.000 pesos. En el mercado negro, que es público, 100.000 pesos. Bueno, eso después que han hecho devaluaciones y devaluaciones. Y aunque varias veces le han quitado ceros a la moneda, o sea que han cometido el truco, pues han perpetrado el truco de cuando llegue. Por ejemplo, ahora podrían, sin más, decir que, como hicieron en Francia una vez, que un billete de 100.000 pesos se le quitan todos los ceros y vale un peso otra vez. Sí. Pero el hecho es de que las monedas de esos países, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Brasil, de México más recientemente, han tenido una caída escandalosa que no es imposible para el bolívar. Quienes estamos con la ilusión de que el bolívar no puede valer 10 por dólar, de que el dólar no puede costar 10 bolívares, de que debe volver a 6, de que sería virtualmente imposible que suba a 14, como dicen que quería el Fondo Monetario. Desengáñense, el bolívar puede llegar a valer 10.000 por dólar, 100.000 por dólar con el peso argentino, si nuestros gobernantes persisten en el camino equivocado que han traído. Desde luego que estos países que han conocido semejante desastre no lo han conocido impunemente. Ha habido gravísimas convulsiones políticas, ha habido golpes de Estado, ha habido dictaduras espantosas. Los 30.000 o 15.000 o cuantos sean desaparecidos en Argentina son la consecuencia de políticas económicas equivocadas, que no nos equivoquemos. Las torturas en el Uruguay son consecuencia de políticas económicas equivocadas, no de gente malévola. Claro que cuando hay condiciones económicas desastrosas, gente malévola son los que llegan al poder y los que lo ejercen. O sea, que tú crees que en estos países el subdesarrollo económico es consecuencia directa del subdesarrollo político. Claro, esa es una idea que no parece comprenderse. Como el marxismo puso la carreta delante de los bueyes y dijo que el desarrollo económico produciría automáticamente desarrollo político, se ha perdido de vista que es al revés, que todos los países que han prosperado en la historia fueron países desarrollados políticamente, con instituciones apropiadas al desarrollo antes de desarrollarse. Y nosotros hemos querido invertir la cosa marxistamente, siguiendo a Marx, socialistamente, y pensar que con hacer grandes industrias llamadas básicas, yo no sé por qué, ¿cuál sería el daño para Venezuela si Sidor fuese una gran empresa privada de capital mixto venezolano-extranjero? ¿Cuál sería el daño para Venezuela si Benalum y la otra empresa Alcasa, y si esta cantidad de monstruos que nos están devorando fuesen empresas privadas? Yo diría lo siguiente. Bueno, no deberíamos 30.000 millones de dólares, no tendríamos que estar negociando con los banqueros internacionales y con el Fondo Monetario Internacional para que nos den la gracia de permitirnos plazos mayores para pagar la deuda que incurrimos. No perderían las empresas esas 20.000 millones de bolívares como los están perdiendo, generarían mucho más empleo, pero eso sí, los gamonales políticos no tendrían parcelas de poder de que hoy en día disponen. Sí, porque hay una cosa que debe decirse, la clase política es la que menos tiene que perder con todas estas cosas, y es lo que aterra. En Rumania hay 2 aviones de línea, ¿no? 2 grandes aviones de ese... ¿2 líneas o 2 aviones? No, 2 aviones. 2 aviones. Rumania posee 2 grandes aviones modernos, aviones a chorro, ¿no? De cuatrimotores. Uno es de la línea aérea del Estado y el otro es el presidente de la República, ¿no? En el Congo, o en Zaire, como le dicen ahora, el presidente Mobutu, que es un bandolero, ¿no? Que se ha robado todo lo que se podía robar en ese país, no se ha llevado los árboles porque están pegados con raíces al suelo, y sus ministros andan en Mercedes-Benz. La gente se está muriendo de hambre, pero quien captura el poder político siempre podrá tomar whisky, podrá andar en automóvil importado, podrá viajar a Europa, de manera que en última instancia... ¿Podrá tener dólares a 4.30? Bueno, es el caso en este momento. O sea, yo al comienzo de todo esto decía en nuestro programa, en Buenos Días, que aquí hemos estado buscando, todos nuestros políticos, la vía inédita al socialismo, la vía venezolana al socialismo, y que la encontraron, al socialismo por el control de cambios. Puesto que, naturalmente, si hay un sector privado de la economía y uno público, y al sector privado se le obliga a comprar dólares a 10 o a esperar indefinidamente para tenerlos a 6, y al sector público se le siguen dando 4.30, no pasará mucho tiempo antes que el sector privado fenezca, ¿no? Se ha extinguido, se ha asfixiado finalmente. De manera que ahí tenemos la vía inédita hacia el socialismo.
De manera que, señores, esto no se debería decir con una sonrisa, se debería decir con lágrimas en los ojos realmente. Venezuela es un gran país. Dicen que es el mejor país del mundo. Yo creo que esa es una tontería. Lo que sí tenemos es uno de los mejores pueblos del mundo. Miren el metro. Miren cómo la gente de Venezuela, cómo los venezolanos se comportan en el metro. ¿Por qué? Porque ahí se les da un ambiente civilizado, ahí se les da un ambiente de limpieza, de orden, de puntualidad, un ambiente justamente de desarrollo. Y los venezolanos enseguida se adaptan a eso. Este es un gran pueblo. Este es un pueblo que podría mañana mismo ser protagonista de una gran democracia. Pero no, hay que desconfiar del pueblo, lo que decía Marcel Granier más temprano, que nuestros políticos son herederos mucho más que el pueblo, de la tradición autocrática y desconfiada del gobierno colonial español con relación al pueblo. Aquí no se puede elegir concejales, ni concejales nominalmente, diputados y senadores mucho menos. Gobernadores de estado jamás. ¿Qué haría el presidente de la República si el gobernador del Táchira no hace caso, si es un electo popularmente y tiene su propio mandato del pueblo? De manera que hay una desconfianza de los jefes políticos, de los partidos, de las cúpulas que llaman ellos, de los partidos, en darle al pueblo democracia. El remedio para Venezuela es, desde luego, no persistir en los errores que hemos cometido, desmantelar ese capitalismo de Estado. ¿Cómo hacerlo? Es un problema. Yo voy a dar una idea aquí, que no es ni siquiera muy notable. Denle esas empresas a sus trabajadores, desconfíen de ellos, ustedes que dicen amarlos, denle Sidor a sus trabajadores. Denle Benalum a sus trabajadores y un poquito de capital de trabajo y ver qué pasa después de un año. Y si no, que ellos verán qué hacen, con quién se asocian, cómo la venden o quiebran. Esa es una vía para comenzar a desmantelar el Estado. Regalémosle las empresas del Estado a los trabajadores que están empleados en ellas y vamos a ver qué pasa. Habrá otras maneras, pero ese es el único camino, la meta que tiene que fijarse un gobierno sensato en Venezuela. ¿Lo harán nuestros gobiernos? ¿Lo hará el próximo gobierno? No sé. Lo que nos están diciendo y con lo que nos están amenazando es con llevarnos al 10º piso. Bueno, al 10º los moderados, porque hay quienes nos quieren llevar al 20º y al 30º. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que ampliaras un poco. Tú decías que Venezuela estaba empezando a transitar la misma ruta que hace algunos años transitaron Chile, Brasil, Uruguay y Argentina. Y todos ellos pues terminaron en terribles dictaduras, violaciones horrendas a los derechos humanos, la ruina económica total. Quisiera que ampliaras un poco en eso, o sea, ¿cómo crees tú que Venezuela puede llegar a eso? A uno le cuesta mucho creer las cosas malas y siempre hay una tabla salvadora. Yo en ese sentido comprendo muy bien lo que le pasó al doctor Díaz Bruzual cuando él le prometía al país la estabilidad monetaria y garantizaba la paridad del bolívar con respecto al dólar. Él pues tenía ilusiones de que él podía manejar la situación. Yo estoy seguro que cuando se apropiaron de la manera o se cogieron los reales de petróleo de Venezuela, de buena fe creían que con esos 6.000 millones paraban la cosa. Lo que no pensaron es que estaban disparando la chispa de la desconfianza y que la gente pues al ver esas políticas insensatas y absurdas aceleraría mucho más esa salida de capitales que ya el propio Banco Central venía estimulando también de buena fe, o sea, sin creer que hacía nada malo, pensando que tener tasas de interés más bajas en Venezuela que en Estados Unidos era algo que nos ayudaba. Pero el miedo que a mí me da es que de buena fe se van cometiendo errores y se van profundizando errores y, para repetir el cuento, es un poco el hombre que quiere salir de la fosa y cava más y cava más y yo veo que están cavando cada vez con más energía, con más entusiasmo, con una especie de frenesí loco y pues va a ser mucho más difícil salir de ahí. Por eso quisiera que tú, que has estudiado bastante este problema y un poco el origen de estos males, tú tienes una afirmación en el libro Del buen salvaje al buen revolucionario que a mí me impactó mucho. Tú dices que si analizamos los 5 siglos de historia que tenemos, la única, la principal, la fundamental conclusión que debemos sacar es que como proyecto político, como proyecto social, América Española es un gigantesco fracaso. Yo creo que todos los venezolanos, sobre todo la gente joven que se ha preparado, que tiene ilusiones, que quiere ver a sus familias desarrollarse, que está empezando a ver en el espejo de lo que ha ocurrido en Argentina y en Chile y ve como gente buena y gente capacitada ha tenido que abandonar sus países y buscar aires más libres, no quiere que le suceda lo mismo a ella. A lo mejor este es el momento de que la gente luche un poco más, exprese sus ideas mejor. Pero para ello es bueno
comprender el porqué de los errores que hemos cometido y cuáles son esos errores, dónde están y a dónde nos pueden llevar. Ya regresamos. En este libro que tanto hemos comentado esta noche, Del buen salvaje al buen revolucionario, Carlos Rangel dice lo siguiente: entre 1492 y 1975 han transcurrido casi 500 años, medio milenio de historia. Si nos proponemos calificar esos casi 5 siglos de historia latinoamericana en la forma más sucinta, pasando por encima de toda anécdota, de toda controversia, de toda distracción, yendo al fondo de la cuestión antes de desmenuzarla, lo más certero, veraz y general que se pueda decir sobre Latinoamérica es que hasta hoy ha sido un fracaso. Esta frase tan triste y a la vez tan esperanzadora, porque como tú bien dices, hasta hoy ha sido un fracaso, no quiere decir que esté condenada a ser un fracaso, viene tristemente avalada por una frase, por una carta muy famosa de la que a menudo queremos olvidarnos, del libertador Simón Bolívar, donde él hace estos mismos planteamientos. En 1830, cuando el libertador escribe su texto, hemos debido reflexionar y pensar, hasta hoy hemos sido un fracaso porque no tratamos de ser un éxito de aquí en adelante. Pero en los 150 años siguientes a la muerte del libertador, lo que hemos ido es cavando cada vez más hondo en las fosas de nuestro fracaso. Y por eso, si nosotros comparamos lo que eran los Estados Unidos de Norteamérica con lo que era América Latina, cuando ambas alcanzan su independencia política, nos encontramos con que América Latina o América Española, como tú la llamas en tu libro, era más rica, más poblada, más próspera que los Estados Unidos de Norteamérica. Y sin embargo, el esfuerzo, el trabajo que puso esa gente los llevó a ser hoy en día la primera potencia del mundo, y a nosotros nos ha ido convirtiendo ya ni siquiera en el patio de los Estados Unidos, como decían hace 2 años cuando estaba lo de Centroamérica al rojo vivo. Hemos, tal vez como dice Octavio Paz, ya somos algo desechable, que en el fondo poco le importa a las grandes potencias. Hoy en día, como focos, como puntos de conflicto, a Rusia y a los Estados Unidos le parece mucho más importante el Medio Oriente o Europa o el sureste asiático. Y nosotros ya ni siquiera somos importantes desde ese punto de vista. Ahora, tú citas en el libro también un texto que a mí me conmovió mucho de Miranda y que nunca lo había visto, es la primera vez que lo veía, donde Miranda, cuando va a los Estados Unidos por primera vez en 1783 creo que es, se maravilla de la industria de la gente, del trabajo, del respeto, de la libertad, de las posibilidades de realización. ¿Por qué nosotros, teniendo muchísimos más recursos de los que ellos tenían, teniendo más gente y gente más preparada? Aquí había muchísimo más universidades de las que había allá. ¿Por qué hemos sido hasta hoy un fracaso y ellos no? Bueno, ese texto de Miranda son unas pocas páginas del diario de Miranda, que es un documento enorme, de una cantidad de volúmenes, ¿no? Y en esas pocas páginas de Miranda no haría falta más la explicación del desarrollo de los Estados Unidos, de la buena fortuna histórica de los Estados Unidos y de nuestra relativa mala fortuna. Y digo relativa porque no nos engañemos, América Latina es infinitamente más afortunada desde todo punto de vista que los países y las regiones realmente pobres del tercer mundo. Nosotros no somos ni tan extraordinarios como decimos, porque aquí aparentar en nuestra cultura es mucho, ni tampoco tan desgraciados como creemos. América Latina tiene enormes posibilidades de vencer las determinaciones negativas que tiene, que son importantes pero no invencibles. Miranda en ese texto, en esas páginas del diario, al describir y comentar lo que él ve en Estados Unidos, está diciendo con toda claridad por qué ese país progresó. Y al contrastar eso con el Imperio Español, que lo hace, él dice, ¿qué diferencia con América Española o qué diferencia con España? A tu manera de ver, ¿cuáles son las claves del éxito? Bueno, España, que es un país admirable de muchas maneras, es un país que rechazó la modernización. Hay un libro celebérrimo de Max Weber que se llama El capitalismo y el espíritu del... La ética protestante y la formación del capitalismo. Y el espíritu del capitalismo, donde él señala una cosa que luego se ha hecho un lugar común,
que el protestantismo, la rebelión contra la autoridad del Papa, ocurre en países que estaban justamente en proceso de modernizarse. La reforma es una consecuencia del desarrollo ulterior de esos países y no una causa. La reforma es uno de los aspectos en los cuales esos países rompen el molde de la sociedad medieval. España no hace eso, al contrario lo rechaza, se hace protagonista de la contrarreforma y persiste pues en ser un país autoritario, una sociedad de desconfianza. Hay sociólogos que han dividido las sociedades entre sociedades de confianza, donde se presume la buena fe, cosa que Miranda, por cierto, dice con esas palabras en ese texto, y sociedades que, pues, como las nuestras, donde al contrario se presume que todo el mundo es un pillo, que como esta famosa ley de salvaguarda del patrimonio que han pasado ahora, que presume que todo funcionario público es un pillo, ¿no? Y que supone que los fiscales van a ser más honrados que los funcionarios. En Bélgica, que es un ejemplo que yo siempre doy, no se exige el título de manejar, la licencia de conducir. Hay ciertos requisitos para conducir, hay que ser mayor de edad o tener más de 18 años, hay que saber leer y escribir, hay que tener la vista en buen estado, hay que conocer los reglamentos del tránsito. Pero eso se averigua el día que hay una infracción. Si tú manejas en Bélgica, que es un caso extremo de sociedad de confianza en ese sentido, sin licencia, si no tienes un accidente en tu vida no pasó nada. Desde el momento que la policía te ve manejando un automóvil, presume que sabes manejar, que además es una demostración bien obvia, ¿no? Si nunca cometes infracción, si nunca chocas, jamás te pedirán el título. Aquí te paran a pedírtelo aunque no haya hecho nada. Yo los domingos suelo pasear por la Cota Mil y cuando llego al final de la avenida, allá donde está la Universidad Metropolitana, me voy a devolver, hay una alcabala y yo siempre temo que me van a poner preso. por ninguna razón, porque soy un ciudadano que anda por la calle. Y eso soy yo, que tengo defensa. ¿Qué no sentirá la gente que no tiene defensa frente a la autoridad? Pues bien, eso, que se explica en esos términos de que en estas sociedades hispanoamericanas de raigambre española, se supone que está prohibido todo lo que no está permitido expresamente, cuando en las sociedades de confianza está permitido todo lo que no está prohibido expresamente. Ahora, ¿por qué hacemos nuestras constituciones como si estuviese permitido todo lo que no está expresamente prohibido y como si fuésemos una sociedad de confianza? Bueno, porque sabemos todos que aquello es lo deseable y que nuestra manera de ser es la indeseable. Entonces fingimos y, por ejemplo, ponemos en nuestra Constitución las libertades económicas, pero el mismo día que se promulga la Constitución, el mismo Congreso que la ha redactado suspende esas garantías hasta hoy. Pero es que no estamos maduros para ejercer esas libertades. No, yo creo que sí, yo lo dije antes, este es un gran pueblo. Y vuelvo al ejemplo del metro. Miren cómo se comporta el pueblo de Venezuela en el metro. El pueblo de Venezuela es un pueblo admirable, y entre otras cosas porque ha tenido grandes influencias culturales de Europa y de los Estados Unidos, quienes nos exhortan cada día a buscar la identidad nacional, que se den cuenta de que nuestra identidad nacional está hecha en parte de la herencia hispánica, que es políticamente muy negativa, en parte de lo que nos trajeron los negros de África, en parte de lo que hemos heredado de los indios que vivían aquí, pero en parte también de lo que hemos asimilado, tanto por libros y cine, etcétera, pero también por inmigración de países occidentales modernos, como son los países europeos y Estados Unidos. De manera que Venezuela, por ese complejo de influencias culturales, es hoy en día un pueblo, el pueblo venezolano, dispuesto, listo a convertirse en una sociedad de confianza. Mañana mismo, si el gobierno nos deja, mañana mismo este pueblo comenzaría a tener una conducta como la que tiene en el metro, que es el ejemplo que tengo que repetir. Pues bien, esto, si se hace, si nuestros gobernantes deciden que la solución es más democracia y no mantenernos congelados en esta semidemocracia, saldremos adelante. Entre otras cosas porque tendrán que escuchar cosas como esta que les estamos diciendo tú y yo esta noche. Si no se hace, que es la pregunta que tú hacías, ¿qué pasaría? Bueno, en América Española, y sobre todo en América Española, aunque también un poco en Brasil, la herencia esa mercantilista, autoritaria, de desconfianza, de omnipotencia del poder, de desprecio del poder por el ciudadano, que no es ciudadano además, que es vasallo, que es súbdito, es cuando nos golpea en el siglo XX la ideología socialista. En lugar del socialismo ser un antídoto contra esa tradición política nefasta, funesta, se duplica el efecto, porque el socialismo es algo del mismo género. Bueno, también el socialismo de la misma raíz absolutista. Todo el socialismo no es ninguna ideología moderna, es una nostalgia reaccionaria, es la nostalgia de los que quieren el orden perfecto de la sociedad con sus jerarquías, cuando el individuo no era responsable de sus actos reminiscencia medieval, y de su destino, aún más antiguo. Sería otro tema. En todo caso, estas dos cosas, la herencia política funesta
de España y el socialismo no se contradicen, sino que se refuerzan. Y así vemos cómo América Latina en el siglo XX ha entrado en problemas mayores que los que antes tenía. Fíjense ustedes que Argentina fue un país extraordinariamente próspero y prometedor hasta 1930 aproximadamente. Y Marcel me preguntaba antes qué podría pasarnos en Venezuela si nuestros gobernantes no se dan cuenta de la potencialidad formidable del pueblo venezolano para la democracia y persisten en querer encasillarnos en un capitalismo de Estado, y las frases de ellos, que nos lleve a la ruina y a la tiranía política. Pues bien, veamos, antes dije el peso argentino, 100.000 por dólar. Veamos ahora lo que ha ocurrido con las instituciones políticas de esos países. Una democracia demagógica y responsable que primero arruinó esos países y luego desembocó naturalmente en tiranías. Con esta circunstancia, y por eso yo quiero decir esto esta noche, creo que ya estamos cerca de terminar, para que no se equivoque quien nos está viendo. Quien pretenda que en Venezuela la solución al desastre que nos ha ocurrido está en un golpe militar, en una dictadura, no sabe ni siquiera los militaristas irredentos lo que están proponiendo. Aquí no hemos conocido en Venezuela dictaduras militares realmente duras. Esto puede parecer sorprendente. No tuvimos a Gómez, no tuvimos a Pérez Jiménez. Eran dictablandas. Gómez nunca tuvo más de 100 o 150 presos políticos en los peores momentos. Gómez jamás puso preso a una mujer. ¿Cuántos son los presos de Pérez Jiménez y los muertos de Pérez Jiménez comparados con los de Uruguay y los de Argentina? ¿Y por qué ha ocurrido eso allá? Países que eran en nuestra infancia todavía los modelos de América Latina. Cuando yo era niño, Argentina era una especie de país maravilloso, y desde Venezuela, pobre país tropical, lleno de paludismo y de miseria y de ignorancia. Veíamos en Argentina el país latinoamericano logrado, el país latinoamericano que había triunfado. Y luego en nuestra madurez hemos visto a los argentinos y a los uruguayos huir de sus países y venir a recalar en Venezuela, y todos los conocemos. Gente competente, educada, llena de talento, venir a refugiarse en Venezuela porque en Venezuela había por lo menos trabajo. Y sin contar con los que tuvieron que huir porque los estaban matando, y si los agarraban los torturaban. ¿Qué ocurrió allá? Que esas sociedades llegaron a un nivel complejo de organización, con grandes clases medias, con expectativas. Esas sociedades no podían ser ya gobernadas por la mera intimidación. Aquí Gómez no requería matar mucha gente, y de hecho mató muy pocos. Él no requería poner muchos presos, de hecho puso muy poca gente presa. No requería exilar en masa a la gente, hubo muy pocos exilados, bastaba con meter miedo. Pero si Venezuela vuelve a caer en una dictadura militar, que no se crea que esa dictadura podrá gobernar como Gómez o ni siquiera como Pérez Jiménez. Bueno, entre otras cosas porque los demócratas le han construido una base de poder tan grande, o sea que el dictador que llegue encontrará todas las leyes, todas las instituciones y todos los reales que le hagan falta para doblegar a la población. Bueno, primero que todos los reales no los va a encontrar, ya los reales se fueron, ¿no? No, el petróleo sigue produciendo. Bueno, sigue produciendo, pero el Estado está agobiado, el país está agobiado, nosotros los venezolanos estamos agobiados con esas empresas que dan esas pérdidas y con una distorsión del empleo, con una composición del empleo en el cual la cuarta parte es burocrático, cuando en el Japón, por ejemplo, menos de la 20ª parte de la población activa son burócratas. Esa dictadura se encontraría, en efecto, con una serie de elementos y de palancas de poder listas para ser usadas, con el volante y el cambio de velocidades ya fabricado y aceptado por nuestros demócratas, pero además se encontraría con la resistencia de la población. Este pueblo ya no se dejaría intimidar simplemente porque haya un señor con charreteras en Miraflores amenazando por radio o por televisión. Habría resistencia, habría entonces lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Uruguay, lo que ha pasado en Chile, represión en gran escala, miles de presos, miles de muertos, miles de exilados, miles de desaparecidos. ¿Es lo que queremos en Venezuela? Claro que la responsabilidad está en manos de quienes nos gobiernan, son ellos quienes pueden evitar esto. Y otra cosa, ya el Caribe y América Latina en general no es el sitio inmune a los problemas internacionales que era antes. ¿Por qué hay una guerra civil en El Salvador? Porque ellos están enfrentando la Unión Soviética y los Estados Unidos. Si en Venezuela llega a haber una dictadura militar, tendríamos mañana otra vez guerrillas, que se despierten del sueño quienes creen que porque aquí vencimos una vez la subversión comunista, no brotaría como por arte de magia mañana, y aún con un gobierno democrático si las dificultades económicas persisten.
De hecho, ese podría ser el detonante de un golpe militar, si una democracia no puede hacerle frente con éxito a un movimiento subversivo, como ocurrió en Uruguay, pues, con los Tupamaros. Y en ese caso, tendríamos la posibilidad, a la vez, de una dictadura horrenda en Venezuela, de una crueldad como no imaginamos, porque nunca la hemos tenido así. Hemos tenido que esperar al siglo XX para ver esas dictaduras como las que ha habido en el Cono Sur. Y, en segundo lugar, el peligro gravísimo de una intervención de las potencias en Venezuela por trastienda, con armas traídas de Libia, con gente entrenada en Cuba, con consejeros de la CIA en Venezuela, con todo lo que está sufriendo hoy El Salvador. De manera que esta democracia, que tanto trabajo costó y por la que tanto hicieron quienes nos han gobernado, está hoy en manos de ellos en el sentido más literal de la palabra. Si ellos persisten en sus errores, van a arruinar a Venezuela de una manera irremediable, como ha ocurrido en Argentina. Y de allí vendrían los mayores males políticos. A la vez, y en eso estoy de acuerdo con Marcel Granier, Latinoamérica ha sido un fracaso hasta ahora, pero sobre todo Venezuela tiene todos los elementos para triunfar, para salir de ese atraso político. Y si logramos el adelanto político, lograremos también el adelanto económico. Está en manos de quienes nos gobiernan, porque aquí el gobierno tiene un poder irrefutable. La experiencia de estos años ha sido de que los ciudadanos podemos quejarnos de todas las maneras, podemos apelar, clamar al cielo, acostarnos en la calle para que nos pase un carro por encima, y nos pasarán por encima con el automóvil. Si un altísimo dirigente nuestro dijo una cosa que a mí me aterró, en estos últimos años, no quiero precisar mucho de quién es la cita, cuando estaban protestando unos empresarios por otro de los múltiples atropellos que han sufrido aquí los representantes del sector privado de la economía, dijo este alto dirigente, pues si no les gusta, que la próxima vez lancen ellos candidato a presidente. Lo cual demuestra una incomprensión total de lo que es la democracia. La democracia no consiste en capturar el poder cada 5 años a alguien y hacer lo que le da la gana 5 años. Pero ese es el sistema que tenemos. Pero es el sistema que tenemos, y si no lo modificamos, nos va a ir muy mal. Ahora, ¿cómo pueden los ciudadanos rescatar la dignidad, los derechos que le corresponden? Marcel, haciendo cosas como esta que estamos haciendo tú y yo esta noche, evidentemente, ¿no? Protestando, diciendo cosas. Pero el poder político de lo que se llama el país político en Venezuela es demasiado grande. Si ellos mismos no comprenden el abismo que están cavando, no será posible que los simples ciudadanos podamos contra eso, porque no tenemos recursos. Realmente aquí se ha creado una situación en la cual, si no reaccionan Acción Democrática y COPEI, y el MAS también, yo creo que ese es un partido que puede contribuir mucho. De hecho, es el partido que está haciendo proposiciones para la reforma del Estado más específicas, ¿no? y que apuntan en parte a la desconcentración del poder del Estado. Pues entonces realmente yo sería pesimista. Nuestra gran tarea tiene que ser en persuadir a estos señores que son bien intencionados. Además, tú y yo los conocemos. Si estuviéramos conversando privadamente en tu casa o en la mía o en casa de uno de ellos, estaríamos conversando en estos términos y nos estarían dando la razón. Lo que pasa es que todavía no han reaccionado y no se han dado cuenta de que pueden hundirse ellos y arrastrarnos a todos los demás con ellos, si no persisten en querer llevarnos a un piso más alto para lanzarnos allí diciendo que podemos volar. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo lunes a las 10:30. Hasta entonces. Radio Caracas Televisión presentó Primer Plano. Moderador y director, Marcel Granier. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bochinche. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros recibes. Dio a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinama. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no me perdonan que haya sido 2 veces presidente por aclaración. Jure delante de mi pueblo
que sobre esta moribunda solidaridad y la responsabilidad social. ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año.